de la escritora Aurora Correa. Agradecemos la participación del maestro en Derecho Constitucional, Jesús González Hernández, secretario general de la UA, en representación del doctor en Ciencias Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Damos de igual manera la bienvenida al doctor Juan Carlos Jáuregui Correa, hijo y donante de la escritora Aurora Correa. Agradecemos también la presencia de la doctora Marcela López Arellano, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de nuestra institución. Bienvenida. Saludamos también a la señora Elsa Martínez de Jáuregui, a sus hijos Alonso y Hernán Jáuregui Martínez, al doctor Diallo Grillo, quien en su tesis doctoral, uno de sus temas trató de la escritora Aurora Correa y fue el enlace de la familia con el Archivo General e Histórico de la UA, Araceli Suárez Aroche, jefa del Departamento Editorial del ICA, integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, invitados especiales, personal administrativo del Departamento de Archivo General e Histórico, sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Marcela López Arellano, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico, para que nos comparta unas palabras. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Saludo a mis compañeros del Presidium, igualmente a las personas aquí presentes, y con su venia paso a leer lo siguiente. El historiador Philippe Artier ha señalado que los investigadores e investigadoras hemos limitado nuestros campos de búsqueda a los archivos institucionales porque son garantía de rigor y de cientificidad en la investigación. Sin embargo, apunta que son pocos los acontecimientos que no dejan huella, aunque esa huella desaparezca en la mayoría de los casos. ¿En dónde, se pregunta, podemos encontrar esas huellas que no se encuentran en los papeles oficiales, administrativos o de gobierno? En los archivos personales. Y señala: las escrituras personales están muchas veces muy cerca de los individuos. Algunos las llevan consigo, una carta de amor, una foto, y es en el dormitorio donde frecuentemente uno conserva esos tesoros. En el cajón de un armario, en el escritorio, se acumulan pequeñas huellas de vida, un tesoro. Es entonces en ese lugar de lo íntimo que el investigador encontrará este tipo de archivos. La casa familiar es un cúmulo de pequeños tesoros personales. Estamos aquí reunidos hoy para recibir como institución un archivo personal que ha sido custodiado por una familia. Los archivos pueden definirse desde tres perspectivas. Por un lado, como el lote de documentos y objetos que alguien resguarda en la familia. Por otro, como la institución que da cobijo a los documentos, los organiza, los sistematiza para su conservación y eventual consulta. Y finalmente, como el edificio en el cual están protegidos con ciertas medidas especiales para su subsistencia. El día de hoy podemos decir que tenemos las tres formas de archivo en una. Este archivo personal, que es el acervo de documentos de la escritora Aurora Correa, conservados por ella misma a lo largo de su vida y luego cuidadosamente guardados por su familia. En segundo lugar, el cobijo que le dará la Universidad Autónoma de Aguascalientes como institución profundamente interesada en la conservación del patrimonio documental, histórico, artístico y cultural, tanto local como nacional. Y en tercer lugar, la bóveda Jesús F. Contreras, el espacio preparado para conservar, organizar y finalmente abrir a la consulta estos papeles tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general. Como todos sabemos, los archivos han servido tradicionalmente a los y las investigadoras como fuentes para la reconstrucción de la historia y para el conocimiento de una realidad, de la realidad de cada día. Nos han permitido revisar el pasado, escribirlo, dejarlo para las futuras generaciones. Sin embargo, quiero enfatizar el gran valor de los archivos personales como fuentes primarias, por su cercanía a los hechos, su papel como testimonios del acontecer cotidiano. Son recuentos del yo, de quienes los han escrito en primera persona, sus memorias, sus cartas, sus diarios, sus autobiografías, o como es el caso que hoy nos ocupa, los borradores de su propia poesía y literatura.
Los archivos personales suelen contener documentación inédita, original y única y constituyen una fuente invaluable para la historia desde distintas perspectivas. La historia cultural, la historia regional, la historia de los exilios, la historia de las migraciones, de la vida cotidiana, la historia de las emociones, la historia de las mujeres. Las instituciones, como en este caso la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que abren sus puertas a estos fondos personales, están conscientes de su gran valor y especialmente aprecian la enorme decisión de una familia que decide desprenderse de estos documentos y entregarlos al resguardo de un establecimiento cuyos fines son la educación, la investigación y la difusión de la cultura. Esta familia nos muestra así su confianza en nuestra institución y nosotros, siguiendo los principios de la archivística, organizaremos y digitalizaremos el contenido de este acervo para dejarlo disponible a todos aquellos y aquellas que se interesen. Son documentos, son fotografías, son papeles, es la historia detrás de una escritora que estuvo inmersa en su tiempo. Aquí vale señalar que la Bóveda Jesús F. Contreras cuenta hoy con 58 fondos personales, de los cuales 18 pertenecen a mujeres, artistas, maestras y colaboradoras universitarias y exalumnas. El Fondo Personal de Aurora Correa se constituye así en el número 59, siendo el primero de una mujer escritora que llega al archivo universitario. Hoy compartimos un momento gozoso. La Universidad Autónoma de Aguascalientes se convierte en receptora del archivo personal de la escritora Aurora Correa, nacida en España en 1930 y que murió en México en 2008. Su hijo, el doctor Juan Carlos Jáuregui, en un acto de gran generosidad, nos brinda la oportunidad de resguardar esos documentos de su madre para abrirlos a la investigación y de esa manera permitir que esas huellas que ella dejó en su propio espacio no se pierdan, sino que sean puentes para enriquecer el conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Marcela López Arellano y antes de pasar a la firma de este convenio invitamos al doctor Juan Carlos Jáuregui Correa, hijo de la escritora Aurora Correa, para que nos comparta unas palabras sobre esta donación. Adelante. Muchas gracias. Maestro Jesús González, doctora Marcela López, muchísimas gracias por este momento. Para mí es un día muy importante porque siempre quise que el material que había preparado, que había escrito mi madre, saliera a la luz. Recuerdo haber tenido una discusión con ella en la que yo le decía, publica tu poesía me gusta más. Me decía, no, la poesía es para mí. Hoy dejará de ser solo para ella, pasará al acervo y ojalá sirva de inspiración para mucha gente y dure muchísimo más que lo que pudiera durar en nuestra familia. Pues, había yo preparado algunas líneas sobre su semblanza, algo ya habíamos platicado antes. Ella fue de estos personajes de la historia mexicana y española conocidos como los niños de Morelia. Publicó 5 novelas, una Agustina Ramírez, que platicábamos sobre las estatuas de Reforma, y así ponía, en Reforma faltas tú. Agustina Ramírez fue una mujer que mandó a todos sus hijos a luchar por la libertad, y todos sus hijos murieron en la guerra. Entonces ella le escribe esta novela. Escribe otras menos conocidas, La muerte de James Dean y otra, La fantasía en Yucatán. Y luego, cuando había nacido mi hijo Alonso, le dije, mamá, yo no puedo contar las anécdotas que me contabas tú. Apúntamelas para yo leérselas como cuentos a mis hijos. Y de ahí se crea primero Te beso de las noches, narra todas esas historias y se las dedica a mi hijo Alonso. Y después ya aquí en Aguascalientes, ella encuentra en Aguascalientes un espacio muy especial, renace su creatividad, renace su participación con la sociedad
yo creo que es la última etapa de su vida más brillante, y le escribe Hernán Cerezas, que es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí. Quisiera también aprovechar para reconocer a las personas que lo impulsaron. La primera fue su maestra, Juana Sá Vergara. Ella fue su maestra de literatura cuando estudiaba comercio en la Ciudad de México, y ella descubre su habilidad de escritura y la impulsa a escribir. Ella todavía vive, desafortunadamente ella está en una edad muy mayor, pero pues fue una amistad perenne con mi madre. De hecho, fuimos más familia con ella que con mucha familia. Le escribe a una de sus hijas, a la mayor, un poema, Epístola Fuensanta, que le van a ver en los documentos, si a alguien les interesa. Y bueno, también colaboró con gente como el pintor Guillermo Mesa. Él enseñó a dibujar, a pintar. Dibujaba muy bonito. Una vez pensaba tal vez que podría ser pintora, pero nunca lo siguió. Se quedó en la literatura. Trabajó mucho con el director de cine Alejandro Baldino, haciendo guiones, y fue una mujer que luchó mucho en toda su vida. Siempre fue muy entregada al trabajo, muy dedicada, y pues se dedicó a salir adelante, a romper paradigmas. Me gustaba mucho romper paradigmas. Si hubiera estado aquí, estaría brincando por todos lados o haciendo cosas fuera del protocolo, porque pues así era ella, había que romper las reglas. Siempre luchó por la paz, por evitar la violencia, por borrar las fronteras, y es un ejemplo vivo, bueno, para nosotros fue un ejemplo vivo de las consecuencias de la inmigración forzada. Ella llegó a México en 1937 con 7 años de edad, y por las situaciones políticas en Francia, al perder la República, la guerra, el franquismo, sus padres huyen y son hechos prisioneros en Francia, y se mantienen durante toda la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, y no pueden salir sino hasta que termine la guerra. Y bueno, pues, con las condiciones de posguerra, pues no tenían manera de cómo moverse a México, y logran llegar a México en el 47. De hecho, mi abuela sufre una embolia en el barco y queda parapléjica y hemipléjica, y no pueden conciliar otra vez el núcleo familiar. Es imposible volver a unir el núcleo familiar. Y traigo esto a colación porque ahora vemos que a los migrantes los separan de las familias. Pues piensen lo que les va a pasar. Estos rompimientos de los grupos familiares pueden ser positivos o no, pero son una tragedia para las familias. Entonces, ella se abre sola a partir del 47, se abre sola, lucha, trabaja, escribe, busca la manera de estudiar teatro, tomaba algunas clases de manera oyente, de filosofía, hacía algunas de ese tipo de cosas, pero siempre escribía, prácticamente todos los días escribía. Bueno, participó en la matanza de Tlatelolco y estuvo durante la manifestación, y pues, logra huir en ese momento, lo habíamos ya comentado. Y antes de estar en Tlatelolco habíamos viajado a España, y en España ella decide quedarse en España, me deja a mí allá, regresa a México con la idea de tramitar sus papeles y poderse regresar a España, y en el momento que llega a México dice: volví a ver mi país y nunca más dejé de ser mexicano. Dentro de las personas que han heredado parte de este trabajo está su sobrina Mariluz Macías, hija de uno de sus primos con los que convivimos mucho, y ella el 2007, después de que murió, intuimos que se fue a despedir
que ya tenía algún problema de salud. Y estando con mi prima le decía: Mari, escribe como hablas. Y bueno, mi prima ha logrado escribir, publicaba algunas poesías, y bueno, pues ojalá y más gente pueda tomar estas palabras, escribe como hablas, para ser más, enriquecer más a la cultura de la humanidad. Creo que, como decía la doctora López, los acervos nos sirven para entender nuestro pasado, para tratar de no repetir los errores que hemos cometido históricamente. Creo que no aprendimos, pero bueno, y lo intentamos. Por lo menos los que nos ha tocado estar en este lado de la historia, lo que nos ha tocado ser consecuencia de muchas decisiones de este tipo, pues lo entendemos, ojalá más gente lo entendiera. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque pues la obra no tiene otra salida si no es a través de estas oportunidades. ¿Cuánta obra se pierde de que no sale a la luz? ¿Cuánto material enriquecedor de mucha gente no llega a ser visible? Pues es imposible saberlo, pero qué bueno que la universidad sí tiene esta apertura, esta visión, y de alguna manera hacer más trascendente el trabajo que puede crear una persona y que dure muchísimo más en la historia, ¿no? Probablemente, somos muchísimos habitantes en el planeta, pero pues, también la tecnología y la evolución nos permiten difundir estas cosas de una mejor manera. También un poco de su personalidad, pues era una gente muy positiva, muy inquieta, le encantaban los toros, le encantaba el deporte. Si veía televisión era ver deportes, se sabía la vida y la obra de los deportistas. Y bueno, el material que encontramos, que era lo que ella conservó, cuando desmantelamos la casa de aquí de Aguascalientes, allá por el barrio de los baños de Ojo Caliente, los baños de Ojo Caliente, pues estaba todo ordenado. Tuve la fortuna de desordenarlo. Era muy ordenada, muy meticulosa, muy quisquillosa. Y contiene pues toda su poesía. Ella empieza, o sea, encontramos documentos desde 1946 y la última cuadernillo que ella mandaba empastar está escrito a mano, es del 2007, el último, o sea, prácticamente toda su vida escribe. Muchas novelas que se quedaron en el tintero, obras de teatro, algunas historias para televisión y muchas notas personales donde reflejaba su pensamiento sobre el mundo, sobre la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, que pues fue muy cambiante, con muchas contradicciones ideológicas que pues se ven ahí de alguna manera reflejadas. Y bueno, ella muere en León, yendo a visitar a unas amistades entrañables. Todos los años iba a la misa de difuntos de la mamá de una de sus mejores amigas y le dio ahí y acabó su vida, pero como había yo dicho al principio, pues para ella Aguascalientes fue una verdadera casa, una verdadera morada que la hizo renacer y escribir otra vez mucho y participar en muchas actividades culturales y de literatura aquí en la ciudad. Y bueno, pues por eso me siento totalmente emocionado de poder dejar su obra aquí en Aguascalientes. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Juan Carlos Jáuregui Correa y enseguida llevaremos a cabo la firma del contrato de comodato de esta donación del archivo personal de la escritora Aurora Correa. ¿Lo tienen ahí?
de ustedes, procedemos a realizar la firma, por favor.